Esa mañana, cuando desperté, el teléfono no paraba de vibrar. Notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de mi hermana, de mi papá, de mis amigos del trabajo. Algo andaba mal. Lo supe antes de abrir siquiera los ojos. El cuarto estaba a oscuras, solo el brillo del celular iluminando la mesa de noche. Cuando por fin tomé el teléfono, lo primero que vi fue un mensaje de mi hermana que decía, ¿es verdad todo eso, Diego? No entendí. Entré a Facebook. Y ahí estaba. Una publicación enorme de Laura, mi esposa. Fotos, capturas de mensajes, conversaciones mías con Camila, mi compañera del trabajo. Incluso pantallazos de chats con mi mamá, Marta. Todo expuesto. Todo. En ese instante, sentí que el pecho se me cerraba. No podía respirar. No era solo mi infidelidad, era también la de mi madre. Laura había puesto las pruebas de que Marta llevaba años engañando a mi padre, Carlos, y que además, me había ayudado a cubrir la mía. Imagínate tú. Ver a toda tu familia destruida desde una pantalla. Laura escribió solo una frase arriba de todo. No me quedó otra opción. Que todos sepan la verdad. Yo me quedé ahí, sentado en la cama, con la garganta seca y las manos temblando. Afuera, el ruido del tráfico apenas sonaba, pero dentro de mí había un silencio ensordecedor. Intenté llamar a Laura. Nada. Llamé a mi mamá. No contestó. Llamé a mi papá, y cuando escuché su voz, supe que algo se había roto para siempre. ¿Sabías lo de tu madre? Me dijo con la voz quebrada. Yo no pude mentirle. Solo dije. Sí, papá. Y entonces, silencio. Un clic. Cortó la llamada. En ese momento supe que mi padre, el hombre más duro que conocía, estaba llorando. Nunca lo había escuchado así. Y lo peor era que tenía razón en hacerlo. Fui hasta la cocina. No tenía hambre, pero necesitaba moverme. El reloj marcaba las 6:30 de la mañana. En la mesa había una taza de café frío de la noche anterior y las llaves del auto. Afuera llovía. Todo parecía una película triste. Tomé las llaves, me puse una chaqueta y manejé sin rumbo. No sabía a dónde ir. Solo necesitaba escapar del ruido del teléfono, de los mensajes, de mi conciencia. Cada semáforo en rojo era un golpe en el estómago. En un momento, me estacioné frente a la casa de mis padres. Mi viejo estaba afuera, parado en la puerta, con una mirada que no voy a olvidar jamás. Intenté acercarme. Papá, déjame explicarte. Él solo dijo, con la voz ronca. Tú sabías lo que tu madre me hacía. Y la ayudaste. No tengo hijo. Y entró, cerrando la puerta. Sentí que todo el aire del mundo se me escapaba. No grité. No lloré. Solo me quedé ahí parado bajo la lluvia, mirando la puerta cerrada. Regresé al auto y me quedé dentro un rato, mirando el limpiaparabrisas ir y venir. Recordé cada vez que mi mamá me había mentido por cubrirme. Tranquilo, hijo, me decía. Yo hablo con Laura, yo la calmo. Ahora entendía que no lo hacía por mí. Lo hacía por ella. Ella también tenía un secreto. Y si yo caía, ella caía conmigo. Recordé una noche en particular. Era jueves. Yo salía tarde del trabajo y había quedado con Camila en un hotel cerca de la autopista. Mi esposa pensaba que estaba ayudando a mi padre a arreglar la puerta del garaje. Laura, desconfiada, llamó a mi mamá. Y ella, sin dudar, mintió. Sí, mija, Diego está aquí. Le preparé café hace un rato. Y colgó. Yo estaba al otro lado de la ciudad, en una habitación con olor a perfume barato y sábanas frías. En aquel entonces me sentí agradecido. Qué suerte tener una mamá así, pensé. Qué ironía, ¿no? Cuando volví al motel esa tarde, recibí una llamada. Era mi mamá. Estaba gritando, llorando. Tu padre me echó de la casa. Me sacó con las maletas a la calle. Su voz era pura rabia. Esto es tu culpa, Diego. Si tú no hubieras engañado a Laura, ella no habría investigado nada. Yo no podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo es mi culpa, mamá? Tú también engañabas a papá. Pero yo te protegía. Si no fuera por ti, él no lo sabría. Y entonces lo entendí, para ella, todo era un juego de equilibrio. Si yo me hundía, ella también.
Y ahora estábamos los dos en el fondo del mismo pozo. Esa noche me quedé en un motel de carretera. Había un zumbido constante de los tubos de neón afuera. El colchón olía a humedad y el aire acondicionado hacía un ruido insoportable. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Laura, la de mis hijos, la de mi papá. En mi mente repetía lo mismo: 4 años, 4 malditos años tirados a la basura. Camila, la del trabajo, me bloqueó de todos lados. No respondía a mis llamadas. Y pensé, claro, nadie quiere estar con el tipo que acaba de perderlo todo. Al día siguiente fui hasta mi antigua casa. Laura había cambiado la cerradura. Mis cosas estaban en cajas, bajo una lona azul, frente al garaje. Mis hijos estaban adentro. Mi hija, Sofía, de 8 años, me miraba por la ventana. Lloraba. Mi hijo, Matías, solo me observaba, confundido. No tuve el valor de levantar la mirada. Recogí las cajas, las metí en el auto y me fui. No sé ni cómo llegué al motel. Solo recuerdo haber manejado sin ver el camino. Esa noche abrí una de las cajas. Había fotos. Nuestro primer viaje. El cumpleaños de Sofía. Un dibujo que decía: papá, te quiero. Y ahí me quebré. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y llamadas que no quería contestar. El teléfono vibraba, pero ya no tenía fuerzas para mirar la pantalla. Marta insistía. Tenemos que defendernos, Diego. Tu esposa no tenía derecho a hacer eso. Invadió nuestra privacidad. Yo solo la escuchaba, cansado. Mamá, no hay nada que defender. Lo hicimos. Los dos. Ella lloraba. Tú no entiendes. Tu padre me odia. No tengo a dónde ir. Ese hombre con el que estaba, no me quiere, solo me dio un cuarto por pena. Guardé silencio. A veces pensaba en escribirle a Laura. Pedirle perdón. Decirle que la amaba, aunque sonara ridículo. ¿Pero de qué servía? Ya había destruido todo. Ella había esperado 4 años a que yo dijera la verdad. 4. Y yo elegí mentir cada día. Mis hermanos también desaparecieron. Mi hermano mayor, Andrés, me mandó un solo mensaje. Tú y mamá son la misma basura. Mi hermana, Daniela, no volvió a hablarme. Ella era cercana a Laura, incluso la ayudó a mudarse a casa de una amiga. Y ahí me di cuenta de que mi esposa había planeado todo con precisión. Había esperado el momento exacto, había reunido las pruebas, había hecho su jugada maestra. Y no lo hacía por venganza. Lo hacía por liberarse. Esa certeza dolía más que cualquier insulto. Al tercer día, recibí un sobre del abogado. Divorcio. Custodia total para ella. Grabaciones, mensajes, facturas de hoteles. Todo documentado. No tenía defensa. El abogado me dijo sin rodeos: si peleas esto, solo te vas a hundir más. Y tenía razón. Esa noche, mientras cenaba una sopa instantánea del motel, pensé en mi padre. En cómo debía sentirse al descubrir que la mujer con la que compartió 40 años le había mentido, y que su propio hijo fue cómplice. ¿Y cómo le explico eso a mis hijos algún día? ¿Cómo les digo que el ejemplo que debían seguir es el que destruyó a todos? Apagué la luz, pero el insomnio me ganó. Me quedé mirando el techo, escuchando los pasos de la gente en el pasillo. Afuera, el sonido de un televisor viejo se colaba por las paredes. Y me descubrí murmurando en voz baja: Laura, perdóname. Pero no había nadie para escuchar. Pasaron los días y el motel se volvió una rutina. El mismo café aguado cada mañana, el mismo olor a cigarro viejo en las cortinas, el mismo silencio pegajoso que se te mete en la cabeza. Encendía la televisión solo para escuchar voces humanas. A veces, veía noticias sin poner atención, o películas dobladas mal, con risas grabadas. Era eso o escuchar mi propia culpa repitiéndose en bucle. Una tarde recibí una llamada desconocida. Diego. Soy tu papá. Sentí un nudo en la garganta. Papá, gracias por llamar. Hubo una pausa larga, incómoda. No te llamo para hablar de eso. Quiero que dejes de buscar a tu madre. ¿Qué? Sí, ya sé que te insiste. No la ayudes. Cada quien carga su cruz. Y colgó. Me quedé mirando el celular, sin saber si sentir alivio o tristeza.
Mi propio padre hablándome como si yo fuera un extraño. Esa noche, soñé con él. Estábamos en el taller, arreglando una bicicleta vieja. Yo tendría unos 10 años. Él me decía: si mientes, te sale caro, hijo. Lo barato de la mentira se paga con intereses. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Me senté en la cama y supe que no podía seguir escondiéndome. Decidí escribirle a Laura una carta. Nada de mensajes ni llamadas. Una carta real, a mano, como las de antes. Le conté todo, cómo empecé con Camila, cómo me engañaba a mí mismo creyendo que no hacía daño, cómo mi madre fue cómplice, cómo había perdido la cabeza. No para que me perdonara. Solo quería que supiera que, al fin, asumía mi culpa. La dejé en el buzón de la casa, sin tocar el timbre. Me quedé unos minutos afuera, escuchando el sonido del televisor desde adentro, el ladrido del perro, el rumor de mis hijos jugando. Y me fui. De regreso al motel, sonó el teléfono otra vez. Era mi madre. ¿Le hablaste a tu padre?, preguntó con voz desesperada. Sí, pero no quiere saber de ti. Tienes que ayudarme, Diego. Dile que yo lo amo, que fue un error. Mamá, no puedo arreglar lo que rompimos. No me hables así. Todo esto empezó por tu esposa, por su maldad. No, le corté. Todo empezó por nuestras mentiras. Silencio. Luego un sollozo. Entonces, ¿me vas a dejar sola? No respondí. Colgué. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a paz. Una paz amarga, pero real. Una semana después, mi hermana Daniela me escribió. Papá está más tranquilo. Pero no quiere verte todavía. Era poco, pero era algo. Me levanté, me afeité, salí a caminar. El sol me pegó en la cara y sentí el aire fresco después de tantos días encerrado. En la esquina había un puesto de empanadas. Me compré una, y mientras comía, vi a un padre con su hijo cruzar la calle. El niño le contaba algo emocionado, el padre sonreía. Sentí un vacío en el pecho. Pensé en Matías, en Sofía. Saqué mi teléfono y miré las fotos antiguas. Una de ellos en el parque, otra en la playa. Y me puse a llorar ahí mismo, en plena acera, como un idiota. No me importó que la gente mirara. Esa tarde, el abogado me llamó. Tu esposa quiere cerrar el acuerdo rápido. Si firmas, evita juicio y gastos. Está bien, respondí. También quiere que aceptes visitas supervisadas con los niños, al menos al principio. Me dolió, pero entendía. Lo firmo. Cuando llegué a su oficina, vi a Laura por primera vez desde todo el escándalo. Iba vestida sencilla, jeans, suéter gris, el cabello recogido. No llevaba maquillaje. Se veía libre. No había odio en su cara, solo distancia. Hola, Diego, me dijo. Hola, fue lo único que pude responder. Firmamos los papeles sin mirarnos mucho. Antes de irse, me dijo. No lo hice para destruirte. Lo hice para salvarme. Y se fue. Esa frase me quedó grabada. Más tarde, mi madre apareció sin avisar en el motel. Golpeó la puerta como loca. Abre, Diego. Cuando abrí, entró llorando, con los ojos hinchados. Tu padre me denunció. Dice que me robé dinero de la cuenta. ¿Y es verdad? No contestó. Necesito que hables con él. Que le digas que yo no, que fue solo un préstamo. Mamá, basta. Ya no puedo seguir mintiendo por ti. Soy tu madre. Y yo tu hijo. Pero eso no me da derecho a taparte más. Se quedó callada, mirándome como si no me reconociera. Después se fue sin decir nada. Esa fue la última vez que la vi. Han pasado 3 meses desde entonces. Vivo en un pequeño departamento en las afueras. Un solo cuarto, una cama, una mesa, una cafetera vieja. Trabajo en una tienda de materiales de construcción. No es gran cosa, pero me mantiene ocupado. Los fines de semana, Laura me deja ver a los niños. Al principio fue tenso. Sofía no quería saludarme. Matías apenas hablaba. Pero poco a poco, las cosas se fueron calmando. Les llevo helado, jugamos en el parque, y cuando los dejo en casa, me cuesta no llorar. A veces Laura se queda un rato hablando conmigo. No sobre nosotros, sino sobre los niños, el colegio,
las tareas. Hay respeto, pero no más que eso. Y lo entiendo. Ella ya no me pertenece, y tiene todo el derecho de seguir adelante. Mi padre tampoco me ha perdonado, pero al menos contesta mis mensajes cortos. Mi hermana me dice que ha vuelto a salir a caminar, que incluso sonríe a veces. Mi madre, en cambio, desapareció de las redes, se mudó con el hombre aquel, pero ya no tenemos contacto. Una noche, mientras regresaba del trabajo, vi un grupo de familias cenando en una pizzería. Niños riendo, padres conversando, el olor a pan recién horneado saliendo por la puerta. Y pensé, eso era lo que yo tenía, y lo perdí por 4 años de egoísmo. Entré a casa, preparé café, abrí una libreta nueva y empecé a escribir. No un diario. Más bien, un intento de entenderme. Creí que la mentira me protegía, pero solo me fue pudriendo por dentro. Creí que mi madre me cuidaba, pero lo hacía para cubrir sus propias heridas. Creí que podía tener 2 vidas, y terminé sin ninguna. Cerré la libreta. Miré por la ventana. Afuera caía una llovizna fina, igual que aquella mañana cuando todo se vino abajo. Y por primera vez en meses, respiré profundo, sin culpa. No sé si algún día recuperaré a mi familia. No sé si mi padre me perdonará, o si mis hijos algún día entenderán quién fui y por qué fallé. Pero al menos ahora sé esto. La verdad duele, sí, pero vivir en la mentira destruye. Y a veces, perderlo todo es la única forma de volver a empezar.